Bienvenidos a tu nueva vida. El tema de hoy, libéranos, Señor. El perdón, la culpa y las consecuencias es una respuesta de parte de Dios a lo que le has pedido. Tú que le has dicho, Señor, necesito paz. Señor, libérame de todo ese dolor. Señor, libérame de todas las culpas. Señor, ayúdame. Ese tema viene en respuesta a tu oración. Escúchalo. Te regresamos. La respuesta de parte de Dios. Yo lo estoy imaginando, no sé usted. Estoy imaginando a nuestro amado Dios Padre en el cielo sentado en el trono principal. Tiene a su Hijo a su derecha, tiene a la Virgen Santísima seguramente a su lado, todos los ángeles y santos rodeando el altar y todos recibiendo la oración. La oración de todos en el mundo que en ese día tienen necesidad. Y Dios Padre quiere gritar desde el cielo. Quiere decir, te he liberado, te he comprado, hijo. He pagado el precio enviando mi único hijo para morir por ti. He visto desde antes que naciste todo lo que ibas a pasar. Sentí tu dolor. Y para eso envié mi Hijo antes de tu llegada, para que usted pueda ser libre, pueda encontrar esa libertad y puede vivir en paz de aquí en adelante. Eso de parte de Dios. Y de tu parte, estoy imaginando a todos los queridísimos amigos reunidos en este momento, viendo María Visión en todas partes del mundo, diciendo, ¿qué hago? ¿Cómo alcanzo? ¿Cómo llego a tocar a Dios? ¿Cómo recibo lo que me estás diciendo? Esto se hace en oración. Y tú me dices que no sé orar, no sé cómo hacerle, no sé qué decirle. Pues permítame ayudarte. Nos ponemos en su presencia. O sea, antes de hablar, antes de comenzar la oración, usted tiene que ubicarte en la presencia de Dios. Y eso se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al ver el señal de la cruz, todo demonio se fue, huyó de ti. Tiene miedo de ese señal de la cruz, porque cuando vio que usted se marcó con el señal de la cruz, usted está diciendo, a mí no me puedes tocar. Dios está conmigo. Huye de mi casa, huye de mi matrimonio, huye de mi familia, de mi economía, no tienes derecho de tocarme. Toda fuerza del mal sabe eso, y ahora usted también. Ya que estamos a los pies del Maestro, a los pies de nuestro Padre lleno de amor, no le tengas miedo, sencillamente siéntete ahí y permítame orar por usted. Padre amado, gracias. En tu nombre tendré la dicha de hablar de la liberación a tu pueblo que tanto lo necesita. Voy a poder hablar de tu perdón. Voy a poder hablar de la liberación de las culpas, inclusive de las consecuencias. Y en tu nombre, Jesucristo, voy a llevar al pueblo que escucha el mensaje a los pies de tu Padre, pidiendo al Espíritu Santo que sane absolutamente su interior. Todas las heridas provocadas por el pecado, por las culpas y por las consecuencias. Te pido, Señor, que digas amén a todo lo que digo, que me inspires, que me des palabra de vida, que me concede la capacidad de tocar sus corazones, que abres cualquier obstáculo, Señor, que rompes cualquier maldición y que en ese día nos permite escuchar tu voz por medio de mí y por medio de María Visión. Lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Y con la oración nos dé la posibilidad de escuchar. Estamos a sus pies y ahora viene un mensaje. Este mensaje no es para que entre nada más en tu entendimiento, para que sea algo que tú digas, qué bueno, sí, esto suena bien. No, no es así. Voy a hablarles desde la palabra de Dios. Entonces te invito a seguir el programa o con mis apuntes, que ya tiene todo facilito, que usted nada más tiene que seguirlo. Lo pueden encontrar en mi página web o en lo que va a aparecer en la pantalla. O usted puede estar tomando apuntes. ¿Y por qué? ¡Ay, qué flojera! Por Dios, ¿cómo que apuntes? Ya no estoy en el colegio como para eso. Pero mira, usted piensa que va a recordar todo y no es así. Entonces usted va a anotar algo en tu cuaderno y usted va en otro momento a abrir tu Biblia y lo vas a leer con tus ojos cayendo en la escritura, y esa palabra para ti va a cobrar vida, va a tener vida para tu corazón. No es cualquier otra palabra, es la palabra de Dios que te quiere hablar. Y ahora sí comenzamos. Vamos a abrir a una carta escrita por San Pablo al pueblo en Roma, a los romanos. Vamos a ir a capítulo 4 y comenzar con este texto. Romanos 4, versículos 7 y 8 dice así: dichosos aquellos a quienes Dios perdona sus maldades y pasa por alto sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no toma en cuenta su pecado. Palabra de Dios. ¿Te has dado cuenta? Estamos pidiendo por medio de ese tema que nos libera al Señor. ¿Y qué forma más maravillosa en el primer momento de saber que Dios tiene mala memoria? O sea, qué bendición acerca del pecado, que Dios tiene muy mala memoria, que Él pasa por alto nuestros pecados. El deseo de Dios no es de mantenernos encadenados. O sea, lo que Dios quiere es que reconozcamos que nuestros pecados es lo que nos está quitando vida. Tú dices, no es cierto, es mi esposo, es la economía, es la falta, es la violencia, es la inseguridad, es mi mamá, es mi hermano. No. ¿Sabes lo que te está quitando vida? El pecado. El pecado te está llevando a la muerte. Y el pecado es tan peligroso, si usted no lo ve como tu mayor enemigo, usted va a ser fracasado, usted va a ser pisoteado, usted va a ser como condenado a muerte, esclavizado, sin voluntad propia, porque es precisamente lo que el pecado hace. ¿No es así? Pues no se acuerdan, desde Adán y Eva vemos la consecuencia del pecado. El pecado es rebelión, rebeldía. El pecado es lo más peligroso que hay en este mundo, y tratarlo como a la ligera de decir, pues, ¿de qué? ¿Y qué? O sea, no es algo que podemos tratar con ligereza, es algo urgente que caemos en cuenta el peligro que es el pecado para nuestras almas, para nuestra felicidad. Dios quiere que seamos felices. Dios quiere que tú seas feliz. Por eso, como Adán y Eva en ese jardín, no tenía preocupación alguna, ¿te acuerdas? Hizo el mundo y al final los hizo al hombre y a la mujer. Y les dio la posibilidad de participar, de tener hijos y de vivir en esa tierra que Él les dio felices. Y les mostró: lo único que te pido es que no caigan en pecado. Lo único que te pido es que no sean rebeldes, que no hagan lo que no deben hacer. Y en ese jardín de en ese jardín de Edén, vemos a Eva echar ojo a lo que le iba a provocar tentación. Y entabló una conversación con el diablo. Primero, porque estaba sola, y segundo, porque entabló la conversación. Cuidadito. Pero cuando ella vio que era bueno, eso provocó para ella un deseo. Y cuando alguien ve que algo
es atractivo o bueno, nada más falta la oportunidad para pecar. Y ella probó el fruto y era delicioso, por Dios. ¿Y acaso no es así el pecado en primer lugar? Lo pruebas y sabe riquísimo. O sea, no estoy aquí promoviendo el pecado, estoy aquí destacando lo que es una realidad. El pecado en el primer momento sabe delicioso, a tal grado que tú dices, quiero compartirlo con los demás. Así es el primer trago, así es esa droga, así es esa compra, así es cualquier pecado que más te atrae. Sabe delicioso en el primer lugar y es un deseo jalar a los demás, porque uno no puede pecar a gusto solo, uno quiere contagiar a los demás, pero hay serias culpas y consecuencias por ese pecado. Y en eso vamos a entrar en el siguiente bloque. Dios te quiere libre. Para eso usted necesita oración, solo no vas a poder. Te invito a llamar al canal. Cuando usted llama al canal, el Señor ve tu llamada y te va a premiar, porque usted está ayudando a esta obra y te agradecemos. Y también en tu llamada tendrás la oportunidad de dejarnos tu petición. Muchos lo hacen y cada uno recibe una respuesta. Yo no conozco oración que no tiene respuesta. Dios dice amén a cada una de tus oraciones y permítanos participar también. Y usted también puede entrar en lo que es el sorteo. Muchos dicen, yo quisiera leer la Biblia como tú. Pues hay un folleto que te va a ayudar. Hay 5 que va a estar en la rifa. La Biblia es para ti, escrita por Monseñor Pedro Agustín Rivera. Es una guía muy práctica, muy sencilla, que te instruye en el método Lectio Divina, que te ayuda a entender cómo leer apropiadamente y profundamente la palabra de Dios. Y unas imágenes que me regaló el Padre Albino para esta rifa, 3 grandes y 3 chiquitos de esa hermosa carita preciosa de la morenita María de Guadalupe. Y 2 boletos para nuestro siguiente desayuno de oración, un evento de María Visión mensual lleno de tanto poder de Dios, impresionante, de mis mejores eventos en todo el mundo que asisto y tengo el privilegio de organizar. Ahorita regresamos, no te vayas. Si supieras cuánto te ama Dios, si supieras qué tan feliz te quiere ver, prestarías atención a este mensaje, porque es un mensaje de liberación. Y no es liberación en el contexto que usted está imaginando. No voy a estar hablando del poder del maligno que nos tiene atado, oprimido o hasta poseído. En algunos casos eso no es el mensaje de hoy. Es un mensaje más tangible, especialmente para esos tiempos, de reconocer que lo que nos tiene atado es efectivamente el pecado. Es de darnos cuenta qué es lo que el pecado hace, dónde nos aleja, qué nos roba, qué nos quita, cómo nos esclaviza y cómo nos lleva a la muerte. Si usted supiera lo que el pecado hace a tu vida, a tu familia, a tu matrimonio, a tus descendientes, si usted supiera lo que pierdes por el pecado, lo evitarías con todas las fuerzas de tu alma. Y el momento que usted siente que ha pecado en la forma más sensible, usted estaría corriendo al fuente de la gracia, usted estaría corriendo al confesionario diciendo, necesito volver a estar en gracia. O sea, este es el mensaje de hoy, de liberación, porque Dios nos ha liberado, eso sí, nos liberó con la muerte de su Hijo en la cruz. Nos libera cuando nosotros pedimos perdón y en el confesionario recibimos el sacramento, la absolución de nuestros pecados, pero nos quiere libre de aquí en adelante. Yo escucho de los que siguen cayendo que el Padre dice, ¿cuántos de ustedes son pecadores aquí? Y todos ahí levantando las manos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no se han dado cuenta de que Dios nos libera de una vez para siempre? O sea, quiere que vivamos en libertad y que protegimos nuestra libertad lejos del pecado, de culpas y de sus consecuencias de aquí en adelante. Este es un mensaje de liberación para ti. Escúchalo.
Si usted estaba con nosotros en el primer bloque, usted escuchó que mencioné el relato más lógico para mencionar en este caso de Adán y Eva en el jardín de Edén. Y cómo se produjo este deseo en el corazón de Eva de pecar. Se puede llamar tentación. Tener tentaciones de todos los días, todos lo tenemos, pero no tienes que caer. No tienes que caer en tentación. Por eso Jesús nos enseñó la oración del Padre Nuestro y no nos deja caer en tentación. O sea, se tiene que pedir esa gracia y hacer lo imposible para resistirlo. O sea, si tus ojos están puestos en algo que te va a matar, quítalos de ahí. Si es pornografía, si es otra mujer, si es otro hombre, si es cualquier cosa que te está poniendo en peligro de pecar, huye de ahí, corre de ahí, porque estás en peligro de perder todo lo que tú más amas y no te das cuenta. Esto es lo peor, no te das cuenta, como Eva no se dio cuenta. No se dio cuenta. Probó, compartió el fruto con su esposo y los dos desgraciados sufrieron las consecuencias de su rebelión, de su rebeldía. O sea, llámalo lo que es, no es, ay, bueno, pecaron y qué. No, rompieron el corazón de Dios, le lastimaron a Dios, le hicieron llorar a Dios. Te tiene que doler cada vez que tú pecas. Te tiene que doler cada vez que tú caes. En principio no. En principio sabe delicioso, ¿cómo no? Pero después, a la medida que usted sigue pecando, ya ni te duele, ya ni te molesta, pero no te das cuenta que te encuentras sin vida. Antes que te diste cuenta, perdiste lo que más amas, tu reputación, tu familia, tu matrimonio, tu tranquilidad. Y en este caso de relato, los desgraciados por haber pecado estaban escondiéndose. ¿Dónde estaban? Estaban ahí en el jardín, ahí escondidos. ¿Pensaron que Dios no los veía? ¿Acaso? Y hoy en día, ¿será que tú piensas que Dios no te ve? ¿Será que tú piensas que puedes esconder, puedes llevar doble vida, puedes llevar dobles cuentas? Usted puede hacer lo que hace usted y que Dios no te va a ver. Esto para mí es un secreto de santidad, pero profundo. Yo sí tengo muy presente que Dios es omnipresente. Está en todos lados al mismo tiempo. ¿Saben eso? Satanás no. Si Satanás, punto aparte, paréntesis, si Satanás te está molestando, tú has de ser muy importante, porque él está limitado a un lugar, en un momento. Entonces por eso va contra los más santos, los más poderosos para el Señor, los más humildes, y trata de arrastrarlos porque sabe que son muy importantes para Dios. Entonces si Satanás está fregándote la vida, tú has de ser muy importante para Dios. Regresamos. Dios es omnipresente. No hay donde tú te puedes esconder, ¿sabes? Él ha visto todo y Él ve todo. Y hasta lo profundo de tus motivos, de tu corazón, Él ve. Y hasta ese nivel quiere tu santidad. Cristo lo dijo muy claramente. El pecado no es solamente de haber cometido el adulterio, es de haber contemplado con deseo a la mujer ajena. O sea, Él va a la motivación del pecado. En ese tiempo de Cuaresma, por favor, no se queda nada más con lo exterior de no comer carne. Eso es lo que la gente todo adopta como que lo que nos pide la iglesia. No comer carne los viernes. Y te puedo decir, de mi estancia en Tampico, los mariscos saben delicioso. O sea, no es un acto externo, lo que es la conversión radical. Dios quiere arrancar hasta la tendencia de pecar, el poder del pecado. Ahora vamos a ver qué diferentes tipos de pecado puede haber. Porque uno dice, es que no sé cómo parar, o sea, no sé cómo romper todo eso. Y hay una gran diferencia en los tipos de pecado. ¿Y por qué te lo digo así?
porque hay diferentes maneras de lograr la liberación de ellas y de poder perdonar las ofensas. Es diferente, por ejemplo, un pecado mortal que un pecado venial. La Iglesia claramente lo instruye en el Catecismo de la Iglesia, usted lo puede leer ahí, mucho más elocuente que de lo que te puedo explicar yo. Pero un pecado mortal es algo que tú haces con pleno conocimiento. Tú, aún sabiendo que es un pecado, tú pones tu voluntad por encima de la voluntad de Dios. Tú dices, lo sé, ya sé que es un pecado, ya sé que va a romper el corazón de Dios, ya sé que me va a alejar de Él, que me va a llenar de culpas, que me va a alejar de su presencia y me vale. Yo quiero hacer lo que se me está antojando. O sea, es cuando tú te pones en lugar de Dios. Tú eres mucho más importante que Dios y por eso es pecado mortal. Y por eso, por ejemplo, es pecado mortal no ir a misa los domingos. Y uno dice, ay, pues ya qué grave. O sea, ¿por qué te vas a eso? Porque es cuando tú dices, me importa más yo estar cómoda en mi casa, me importa más ver el partido de fútbol, me importa más ir a hacer lo que me pega la gana, que ir a estar en la presencia de Dios en comunidad, recibir su cuerpo y sangre en la Eucaristía, estar en gracia, enseñar la importancia a mis hijos, ir como familia a los pies del Maestro, escuchar la palabra. O sea, ¿dónde están tus prioridades? Y por eso es pecado mortal, para no hablar de otros. Hay los que me dicen, ay, de veras es pecado mortal no estar casado por el sacramento. ¿No será de que, pues que nos queremos mucho y como dos adultos, pues hoy en día se ha hecho muy light eso? O sea, se está pintando, como dice relativismo, se está pintando la religión a la conveniencia del hombre y no es así. El pecado es el pecado y lleva sus serias consecuencias. El único intimidad permitido de parte de Dios con sus bendiciones por medio del sacramento de matrimonio. Y si usted no cuenta con el sacramento, vaya a informarte. No te preocupes en tiempo de Cuaresma de estos otros actos así como externas, como te dije. Es más importante arreglar esa vida pecaminosa que usted tiene en tu matrimonio. Eso es lo que le va a agradar a Dios. Y si usted es mentirosa, es mentiroso, ni te puedo ver, no te preocupes. Pero si usted tiene hábito de no vivir en la total honestidad y transparencia, ¿acaso usted no sabe que Dios va a querer que usted enmienda esa actitud? Porque es un pecado mortal. Es pecado mortal romper el corazón con cada uno de tus falsedades, de tus mentiras, aunque sea pintado de blanco, de rojo, de negro, de color que tú quieres. Vamos a ir a un corte. ¿Qué significa un corte? Es una oportunidad. Primero para reflexionar, para meditar todo lo que usted escuchó. Cada quien escuchó algo de parte de Dios distinto. Y si Dios te llamó la atención en algo que tú tienes que cambiar, haga firme propósito de cambio. Y corre, después del programa, corre a buscar un sacerdote para confesarte y ser libre. Te invito a llamar al canal, a dejarnos tu petición y entrar en el sorteo. Ahí te regresamos. Si supieras cuánto te ama Dios, te lo repito 1000 veces, te ama mucho y no quiere verte sufrir. Y por eso ha inspirado este mensaje de liberación. Liberación en primer lugar del pecado y de la tendencia de vivir atrapado en el pecado y del poder del pecado. O sea, no tienes que seguir pecando. No es necesario. Cristo ya murió por usted. Ya derramó sangre para que usted pueda estar libre del pecado y de la culpa del pecado. Estuvimos hablando de que no todos los pecados son iguales. O sea, hay pecado mortal. Y no hay cosa más desastroso para usted que le va a destruir, le va a alejar de Dios, le va a llenar de culpas y tiene sus serias consecuencias para toda tu familia. Si no me crees a mí, ve el relato de Adán y Eva. O sea,
tuvo sus serias consecuencias porque los llenó de culpas. O sea, inmediatamente provocó en ellos un alejamiento y un esconder. El pecado produce algo en ti, produce un vacío, es lo más feo, sabe delicioso en principio, pero después, antes que te diste cuenta, perdiste todo y hasta no sientes nada. Es cuando la conciencia ya no es sensible, es como piedra, ya pecas y no sientes nada, y hasta inclusive justificas. Antes de ir a corte mencioné uno que para algunas culturas es muy común, o sea, la mentira. Ya se hace tan costumbre la mentira, ya es como práctica de vida, que hasta no sientes nada. Mientes y no te duele. Mientes y cubres con otra mentira y otra mentira. Y si te agarran en plena mentira, aún así lo niegas. O sea, entonces ya es en permiso. Ya es alguien que ya no siente ningún dolor del pecado. Y como esto, en todos los demás ejemplos, es una persona muerta en vida. O sea, y tiene sus consecuencias. Pecado, culpa y luego consecuencias. Y lo vemos los tres clarísimamente en el relato de Adán y Eva. Se llenaron de culpa, provocó problemas en su matrimonio donde él empieza a decir, ¿para qué me mandaste esa mujer? O sea, y ella, pues si no fuera por el hombre y si no fuera por el serpiente, o sea, ya entre el matrimonio, el pecado lastima el matrimonio, lo que más amas. Y tiene su efecto hasta con los hijos y fueron expulsados de la tierra de bendición. Y dice la palabra de Dios que por haber pecado, toda la tierra quedó maldecido. ¿Cómo está México el día de hoy? ¿Cómo está tu país? Nuestros pecados están afectando inclusive nuestras tierras, nuestros pueblos. Hay serias consecuencias cuando el pecado se ha vuelto absolutamente común. Consecuencias. Ya ves la relación, entonces el pecado, la culpa y las consecuencias. Vamos a ir profundizándonos en ese tema. Vamos a abrir a Romanos capítulo 3 en ese momento y vamos a leer acerca de las culpas, de ser liberados de culpa. Capítulo 3 y vamos a empezar con versículos 21 en adelante. Pero ahora, dejando aparte la ley, Dios ha dado a conocer de qué manera nos libra de culpa. Y eso se comprueba leyendo los libros de la ley y los profetas. Dios nos libra de culpa por medio de la fe en Jesucristo y lo hace por igual con todos los que creen, pues todos han pecado y están lejos de la presencia salvadora de Dios. Pero Dios en su bondad y gratuitamente los ha liberado de la culpa mediante la liberación que alcanza por Cristo Jesús. Jesús hizo que Cristo al derramar su sangre fuera el instrumento del perdón. Ese perdón se alcanza por la fe y demuestra que Dios es justo y que si pasó por alto los pecados de otro tiempo, fue solo a causa de su paciencia. Igualmente demuestra que Dios es justo ahora y que sigue siendo justo a declarar libres de culpa a los que creen en Jesús. Palabra de Dios. ¿Cómo que libres de culpa? ¿Qué es la diferencia? Cristo murió por nuestros pecados, pagó el precio por los pecados, pero hasta la misma iglesia enseña que la culpa queda. Y no has dicho en algún momento de tu vida, he perdonado, pero todavía me duele. He perdonado, pero no me puedo perdonar a mí mismo. Es como que la culpa queda presente. Es diferente el pecado. Usted va y lo confiesa y todavía sientes algo y vuelves a confesar y todavía sientes. Hay personas que se han vuelto adictos al confesionario, de hecho. Hay señoras que están siempre en primera fila, o sea, porque sienten que todavía no les ha perdonado el pecado. Y es diferente entender lo que es el pecado y la culpa, ¿sí me entiendes? La única forma de ser perdonados es cuando uno reconoce sinceramente, con pleno arrepentimiento,
que hemos lastimado el corazón de Dios, que sentimos profundo dolor por esos pecados y que hagamos firme intención de corregir, de enmendar y de no seguir pecando más. Y eso nos levanta y nos motiva a ir con el sacerdote que está autorizado de parte de la iglesia, de parte de Dios, en el nombre de Jesucristo, para absolvernos de nuestro pecado, pero queda pendiente esa culpa. También nos libera de la culpa, pero en eso tenemos la penitencia que nos ayuda a ser liberados de la culpa que queda presente. Ay, ¿cómo entender eso? La forma que yo lo entiendo es así. Estuve un día en Tasco Guerrero, en la plaza. Ahí hay un restaurante enfrente de la basílica o de la catedral, precioso de hecho, y con una vista a la plaza allá abajo. Y estuve comiendo con un amigo sacerdote. Y yo estaba discutiendo eso de la necesidad de ir con un sacerdote o no para recibir la absolución y cómo es eso de la penitencia y cómo es eso de las indulgencias y cómo es de indulgencia parciales, plenarias. O sea, yo estaba con esa pregunta. Y entonces el padre jesuita muy sabio, lo quiero mucho, el padre Anastasio Rivera, él miró a la plaza y me dijo, Kimberly, mira ahí abajo, ¿qué es lo que ves? Puso unos gentes así, unas familias, unos niños corriendo, pero imagínate en ese momento, Kimberly, que decides bajar a la plaza y frente a todos, usted decide desnudarse. Ay, pues ya para el manicomio le digo, o sea, imagínate cómo es posible. Y me dice, imagínate que te desnudas ahí en plena plaza en ese momento. Y después te entras en razón, o sea, dices, chin, ¿qué hice? Y vas directamente a la iglesia enfrente y ves que el Padre está confesando. Entonces tú te formas y te confiesas y dices, ay, Padre, ¿cómo me arrepiento de todo corazón de haber hecho esta locura? No sé por qué lo hice. O sea, pero siento profundo dolor de haberlo hecho y prometo a Dios no volver a cometer esa locura. El Padre te va a decir, Kimberly, está bien, te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En este momento Dios perdona absolutamente tus pecados. Y como leímos en Romanos 4, tiene corta memoria, bendito sea Dios, así que no va a estar en mi libro de vida, o sea, no queda como que para siempre ahí en mi libro de vida, en la constancia del pecado de mi vida, o sea, es borrado en ese momento. Pero ¿qué daño hiciste a esas familias? Provocaste deseo tal vez en los hombres, hiciste que cayeron en adulterio por desearte, causaste a muchos perder la fe porque te conocen como predicadora, se van a alejar de la iglesia por tu culpa. A esos niños los confundiste, despertaste en la sensualidad antes de tiempo. O sea, queda la culpa del pecado presente. Ah, entendí. ¿Y qué hago entonces en ese caso? Me dice, por eso la iglesia pone la penitencia, porque es imposible ir con cada persona y reparar el daño que has hecho. Entonces, por medio de la penitencia que el sacerdote ve adecuado para esa situación, bendito sea Dios, no estamos en los tiempos de antes, porque sacaban los libros y según este pecado, 10 meses de algo y de rapar la cabeza y de ayunos estrictos, o sea, por eso no se confesaron hasta el momento de morir. Pero hoy en día la penitencia para eso. Y aún más, hay que aprovechar de las indulgencias, de la indulgencia plenaria este año de fe. Yo si me la gano así cada semana, si es posible, en la Basílica de Guadalupe, usted puede leer de cómo ganar una indulgencia plenaria. ¿Y qué quiere decir plenaria? Toda la culpa de todos los pecados de toda la vida. Imagínate, no solamente el pecado que es en el confesionario, pero la culpa también, o sea, rapidito al cielo, mi vida, o sea, no pasar años en el purgatorio después de esta vida, ¿sí me estás entendiendo? Hay que aprovechar lo que la iglesia nos está regalando en este año de la fe, de la indulgencia, de ser libres de culpa, pero más allá de eso, en el texto mismo vemos que Cristo pagó, no es de que podemos comprar una indulgencia, tenemos ese derecho porque Cristo murió para compartir esa gracia con nosotros, de ser libres
de culpas. Ahora vamos a hablar de culpas en otro sentido. ¿Cuántas familias no están atados por tener hábitos de culpar a los demás? Cuando algo sucede inmediatamente en la familia, es culpa de la mamá, descuidó a los hijos. Es culpa del papá porque nunca está. Es culpa del vecino. Es culpa de Peña Nieto. Es culpa de la maestra. Es culpa, o sea, tenemos hábito de un dedo así apuntado. O sea, estamos buscando quién es el culpable de todos nuestros males. Y es un hábito de vida que se enseña en el ámbito de la familia. Si usted está en una familia y algo cayó al piso, ¿y quién lo hizo? ¿Y quién es el culpable? Y inmediatamente está buscando castigar al culpable. ¿Qué estás enseñando a tus hijos? ¿Qué estás enseñando a los que rodean? Que en toda acción tiene que buscar el culpable y hacerle pagar por lo que ha hecho. ¿O no? Cada vez que hay una infidelidad en el matrimonio, pues ¿quién es el culpable entonces? ¿Es culpable la secretaria? ¿Es culpable de que descuidó al marido? ¿Es culpable de...? O sea, la culpa es algo en toda la sociedad que se ha enraizado y parece ser normal. Pero si Cristo ha muerto para liberarnos de la culpa, ¿por qué permitimos una sociedad que se vive culpando unos a otros? ¿Sabes lo que yo hago? Lo que enseño en mi casa, inclusive por los que trabajan ahí. Cada vez que algo no sale como se debe o hay un error, alguien rompe algo, los hijos sacan mala calificación o cosas peores, ¿sabes lo que es? Es una oportunidad de mostrar tu misericordia, de aprender, de decir, a ver, vamos a analizar la situación. ¿Cómo podemos aprender de eso? ¿Cómo podemos mejorar en el futuro? ¿Ves qué liberante es eso? De vivir libres de la tendencia de culpar a todos por tus males y tomar responsabilidad y mirar todo con ojos abiertos, con corazón misericordioso. ¿Y dónde más vamos a mostrarnos como Dios mismo? Y vamos a convertir a los en nuestra casa cuando cometen los peores de las desgracias y decimos hasta en el matrimonio, ¿qué podemos aprender? ¿Qué podemos mejorar? ¿Dónde fui yo la culpable también en provocar esa situación? ¿Cómo podemos cambiar esa dinámica de nuestro matrimonio para que funcione mejor? No permite jamás esa actitud de buscar el culpable, ni siquiera de culparte a ti mismo. Hay personas que cometen un error y por ser perfeccionistas no se perdonan. No pueden creer que hayan cometido este error y viven cargando como la culpa, el secreto de lo que han hecho, de la forma que han fallado y no pueden creer que lo cometieron. O sea, deja de culparte. Dios murió por ti, Jesucristo murió por ti para perdonarte y para liberarte de tus culpas. Y si tú vas una y otra vez al confesionario, una y otra vez pides perdón por el mismo pecado, quiere decir que no te has perdonado todavía. Entonces no vives atado a la culpa, pero no quiere decir que vas a tener conciencia light, o sea, de que no vas a sentir el dolor, nada más que no vas a vivir atrapado, esclavizado por la culpa. Usted va a aprender de eso y seguir adelante. Ahora, Adán y Eva sufrieron las consecuencias y de eso vamos a seguir hablando en el siguiente bloque. ¿Qué son oportunidades? ¿Cuántas oportunidades te da Dios el día de hoy? Muchos aprovechan, son los que llaman a Canaán. ¿Y por qué digo que aprovechan? ¿Sabe lo que son? A mí me entregan lo que son estos papeles y tiene nombre y de dónde son y después tiene su petición. ¿Y sabe lo que yo hago con cada uno? Con cada uno. Lo llevo a la Basílica de Guadalupe
Yo sé que tal vez no voy a saber orar bien, no voy a llegar tal vez con toda la fe necesaria para que Dios escuche esta oración, pero lo que estoy convencida es que Dios no puede negar a su madre, no puede negar a María, y mucho menos en su casita en Tepeyac. Entonces llego y me uno mi fe con la fe de ella, y en la Santa Misa del Venerable Cabildo pongo todas las necesidades en el altar de la Basílica de Guadalupe y creo que Dios nos va a escuchar. Por eso digo, aunque pueden entrar en la rifa, el mejor regalo que te estoy ofreciendo es orar por usted. Aprovechalo. Te regresamos. Si supieras cuánto te ama Dios y cuánto anhela verte feliz. Dios no quiere ver tu sufrimiento, no es algo que le da placer, no es algo que le gusta, quiere verte feliz. Entonces te está regalando el mensaje de la liberación, libéranos Señor, por medio de reconocer lo que es el pecado, la culpa y las consecuencias. Y vamos a seguir adelante en este tema. ¿Se acuerda que te dije qué son estos papeles para mí? ¿Qué son? ¿Qué significan? Pues comienzo a verlo y es admirable el alcance que tiene María Visión. Es admirable ver de tantos países que nos llaman y de los pueblos y de la gente. Llegué apenas en Tampico, aquí en México, y tan lindos, los quiero mucho, me sorprendieron tanto. Había tantísimas personas que ven el programa, los mando un fuerte abrazo y los voy a extrañar mucho. Y después llaman de Tampico. Entonces yo veo que el Señor nos considera el privilegio de seguir unidos, de seguir escuchando su palabra y me alegra. O sea, tu llamada es un regalo para mí. Te agradezco. Pero también es un privilegio para mí porque puedo seguir participando en tu vida orando por usted. Cada uno de esos papeles me significa personas y familias de lo cual Dios me tiene confianza para que me participa en su milagro por medio de la oración. Así que muchas gracias, es un tremendo privilegio que me dan de llamarnos y apoyarnos, pero en forma personal, cuando comparten sus testimonios, cuando dicen es que fui sanado de la ceguera, o mis oídos abrieron, o regresó mi esposo, o ¿sabes qué alegría me da? Y aparte me incrementa la fe y me anima a seguir orando, porque yo sé que cada oración será escuchada y cada oración dará su fruto. Así que sigue llamándonos y concediéndonos ese privilegio de participar en tu vida por medio de la oración. Vamos a continuar. Estuvimos hablando del pecado, de las consecuencias del pecado, de la culpa. Pero vamos a ir hablando, no de Adán y Eva, vamos a hablar de David. ¿No te choca? A mí me choca, me da coraje, me da bronca, estilo argentino. Cuando yo leo cómo empiezan bien y después como que les va en feria. O sea, en algún momento de la vida se les despista el carril. O sea, ¿cómo es posible que David en este ejemplo comenzó tan bien? Si usted lee que es un niño precioso y está guapo, o sea, el texto no resiste, el autor del texto no resiste en explicar que es un muchacho lindo y lleno de fe y que cantaba bonito y que su canto era ungido y era valiente y tiró la piedra, mató al gigante, estaba en el palacio. O sea, toda esta guerra con Saúl, podemos encontrar su fidelidad con Dios. Es nombrado rey, es ungido primero rey, después nombrado rey, se casa bien. O sea, ¿no te da bronca después ver cómo caen en el pecado? O sea, en un momento todo su ejército de David estaba peleando. ¿Y dónde estaba el muchacho bueno? ¿Dónde estaba? ¿Dónde quedó? En el palacio. Por vago le suceden las cosas, por flojo, por no estar en lo que tenía que estar. Él tenía que estar con sus soldados. Estaba ahí en el palacio. Y uno que no está en la voluntad de Dios, no está donde tiene que estar y es flojo, va a caer en el pecado. Así que a todos los flojos por ahí, escucha. Estaba en un lugar donde no tenía que estar. Y sus ojos cayeron
en una mujer que no le pertenecía. ¿Te acuerdas Eva con el fruto? No sé si es manzana o no, pero con la fruta, lo mismito acá. Sus ojitos cayeron en esa mujer bañándose y comenzó el deseo. Quita tus ojos de lo que no debes ver, porque en algún momento va a producir este deseo que va a ser incontrolable para usted, como fue para David. Y mandó por ella. Y ella fue. Hicieron lo que le hicieron. Se quedó embarazada. ¿Quién? ¿Y ahora qué hacemos? Mandó por su esposo. No quiso traicionar al rey, era un hombre bueno, obediente, y como no fue con su esposa, lo mandó al frente, lo mataron. Y aquí viene el profeta con David. A ver, escucha eso. Ahora vamos no solamente al pecado, a la culpa, vamos a las consecuencias. David y Betsabé pecaron en privado, pero acuérdate que Dios ve todo. Y ningún pecado viene sin su consecuencia. Y aunque nadie lo vio, queda pendiente. Y la culpa y ese pecado va a destruirte. Y las consecuencias vinieron no solamente a tocar a David, pero a toda su familia. Escucha esta conversación de Natán con el rey David. Vamos a ir al libro de 2 de Samuel y vamos a abrir a capítulo 12. Y ahí es una conversación entre Natán y David. Y dice, puesto que me has menospreciado. Eso es de parte de Dios, Dios mío. Dice, vamos antes de eso, versículo 9. ¿Por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada? Has asesinado a Urías el hitita, usando a los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer, puesto que me has menospreciado. Al apoderarte de la esposa de Urías el hitita, hará hacerla tu mujer, para hacerla tu mujer, jamás se apartará de tu casa la violencia. Yo, el Señor, declaro, voy a hacer que el mal contra ti surge desde tu propia familia, y en tu propia cara tomaré a tus mujeres. Puedes seguir leyendo para deprimirnos. Hay consecuencia, no solamente en el que pecó, pero en toda su familia. Lo que David pensó que era una tentación irresistible sin consecuencia, y la mujer tal vez también en su soledad, que el hombre estaba ahí peleando en la guerra. No es solamente el hombre, tiene su consecuencia, pero ¿no te impacta de que este hijo sí murió? Nació el hijo, producto de la infidelidad, y David estaba orando para que Dios le diera vida. Y a veces cometemos un pecado y nos sentimos tan culpables, pero lo que menos queremos hacer es sufrir la consecuencia. ¿O no? Ahí estamos viendo de que estás suplicando, salva por favor el hijo, y no, se murió. Y ahí Dios bendijo. Esto es lo increíble, Léalo, no toma mi palabra, está buenísimo. Usted tiene que leer cómo es el amor de Dios, que cuando David se arrepintió de verdad, y en el Salmo 51 usted lo puede leer, entre paréntesis 50, dice, por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí, por tu gran ternura, borra mis culpas, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado, reconozco que he sido rebelde, mi pecado no se borra de mi mente, contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo y lo que tú condenas. Palabra de Dios. La respuesta de David era un sincero arrepentimiento. No es solamente pedir perdón, pero no sentir nada. Hay personas que piden perdón, pero no sienten nada. Tengo un hijo, está buenísimo, este hijo está increíble. De los 4 es el que más tiene incorporado el poder hacer eso. Cuando eran chiquitos mis 3 hijos varones,
Era una cosa tremenda, pero a veces hacían cosas y me enojaba y el mayor decía, pues perdónanos, disculpe. Y el segundo lloraba, se sentía la culpa, o sea, el segundo era de llorar y llorar y llorar. Pero el tercero, ¿sabe lo que hacía? Mamá, perdón, mira, tú eres tan buena con nosotros y mira cómo no te agradecemos. Todo lo que haces por nosotros, eso te ha de doler mucho, mamá. Te ha de doler cuando te hacemos estas cosas. Perdónanos, mamá. Vamos a tratar de no volver a hacerlo. Y si llegamos a hacerlo igual, perdónanos, mamá. Ay, qué bonito. O sea, el que tiene realmente lo que es el arrepentimiento incorporado. Él no estaba nada más temiendo las consecuencias. Él estaba sinceramente arrepentido y sabía llegar a mi corazón. De la misma forma, Dios quiere que nosotros arrepentimos de todo corazón y no solamente para escaparnos de las consecuencias. Pues, ¿cuál es lo que más me impacta de eso? Que Salomón, el hijo de Betsabé, con David, fue tan bendecido. O sea, todo el linaje que nos lleva a Jesucristo viene también por medio de Salomón. O sea, Dios toma todos nuestros pecados, los perdona, nos libera de culpa y después su bendición se reincorpora sobre nosotros. Igual David sí sufrió las consecuencias en sus hijos, Absalón, entre otros, y podemos ver que las consecuencias del pecado sí afectó su casa, como dice el texto. Pero aún así, cuando uno se arrepiente, Dios otra vez vuelve a comenzar con nosotros. ¿Por qué separé en 3 segmentos lo del perdón, culpa y consecuencia? Porque para ser libres, para vivir felices, tenemos que aprender cómo reaccionar, cómo responder a cada uno de esos. Si no es lo mismo, pecado, culpa y consecuencia son 3 maneras diferentes de responder. Al pecado, obviamente, guerra contra ella. Usted que está unido a Cristo hará lo imposible para no caer. Y al momento que usted cae, usted va a volver a los pies de Jesús presente en el sacerdote para recibir la reconciliación. La culpa ya hemos hablado y la consecuencia es por tercer parte. La culpa, ¿qué se hace cuando usted se siente culpable? Usted no puede liberarse de la culpa o no puede parar de culpar al que te hizo daño porque duele horrible. Y más cuando alguien ha sido ofendido. Es una cosa si usted ha pecado, pero es muy distinto si uno ha pecado contra ti y más en tu niñez. ¿Cuántos han perdido su inocencia por esos actos horribles de abuso físico, sexual, entre otros, que queda traumas? O sea, y la persona queda llena de culpas. Esa persona que ha sido violentado, especialmente sexualmente desde su pequeña edad, queda llena de culpas, porque de alguna forma se siente sucio, se siente afectado, se queda traumado. ¿Cómo puedes perdonar a lo que te han hecho? ¿Cómo puedes tú ser libre de la culpa que te produce eso? Pues obviamente hay que ir y buscar terapia. O sea, no es solamente una oración de liberación que vamos a hacer. Usted tiene que entrar en un proceso de recuperación en dirección espiritual, en terapia, pero más que todo va a resumirse en la palabra perdón. Usted no tiene opción para perdonar. ¿Sabe eso? Si usted no perdona, no serás libre. Si usted no perdona de corazón a estos desgraciados que te hicieron eso, si usted no perdona de corazón a tu madre, a tu padre, a tu primo, a tu hermano, a los que te han dañado, a tu esposo, si usted no perdona de corazón, usted se mantendrá preso. Usted cargará esas culpas y Dios te quiere liberar. ¿Cómo podemos saber que es una exigencia al perdón?
Si usted ve, cuando Jesús instruye acerca de la oración del Padre Nuestro, lo podemos ver según el evangelista San Mateo capítulo 6. Y si usted comienza a leer, en versículos 9 en adelante encontrarán la oración por excelencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y ahí, cuando llegamos a terminar la indicación de cómo orar, versículo 14 dice así, justo después de enseñarnos a orar, dice así, porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Palabra de Dios. Perdonar para ser perdonados. ¿Tú crees que le nace a Jesús perdonarte todo lo que tú has hecho? ¿Tú sientes que no le has provocado dolor? ¿Tú sientes que Él se siente feliz con lo que usted ha hecho para lastimarlo? Pero Él te ofrece libremente el perdón, aunque no lo mereces, aunque le duele. Para eso murió por usted, pagó un precio bastante caro por usted, para dejarte libre a usted. ¿Y usted no va a hacer lo mismo con los demás? No es fácil. No es fácil perdonar el daño, no es fácil perdonar violaciones, no es fácil perdonar golpes, no es fácil perdonar traiciones, no es fácil, pero eso no fue fácil para Jesús tampoco. Él nos enseñó en la cruz cómo hacerlo. Estaba colgado en la cruz, muriendo por nuestros pecados, le estaban insultando, sus enemigos sí estaban, sus amigos no. Y Él dijo así, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, es un ejemplo para nosotros. Usted quiere ser libre en este día. Usted quiere ser liberado. Si usted ha recibido el amor de Dios, usted va a poder perdonar. La Madre Teresa de Calcuta decía, cuando reconocemos que todos somos pecadores en necesidad de perdón, será fácil perdonar a otros. Tenemos que ser perdonados para poder perdonar. ¿Me permites orar por usted? ¿Me permites levantar tu petición a Dios y pedir por tu liberación? Entonces, de todo lo que has escuchado, algo te quedó. Algo va a quedar pendiente como tarea, pero en ese momento vamos a orar para verte liberado. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de unirnos en el nombre de Jesucristo, de aprender de su ejemplo. Su ejemplo de su vida entregado para mostrarnos cómo perdonar, cómo ser libres, cómo liberar a los demás. Ayúdanos, Señor, hoy en este día a hacer los cambios que necesitamos hacer. Ayúdanos a parar de pecar, a parar de tener esos hábitos de pecado. Libéranos de todo poder del pecado en el nombre de Jesucristo. Rompe todas las maldiciones provocadas por el pecado. Rompe toda la culpabilidad en las familias, donde se mantienen esclavizados por la culpa que ejercen sobre cada miembro. En ese día, al escuchar tu palabra, Señor, han escuchado la necesidad de liberar a los demás de la culpa. Ayúdales a poder realizar esa acción para la liberación de sus familias. Y Padre amado, como hiciste con David, le perdonaste su pecado cuando se presentó delante de ti arrepentido. Sufrió las consecuencias, pero de alguna manera le diste otra oportunidad. Te pedimos, Señor, otra oportunidad por todas las personas que están escuchando el programa de hoy. Ayúdanos a comenzar de nuevo. Perdona nuestros pecados, libéranos de la culpa y, Señor, ten misericordia y no permite que sufrimos las consecuencias. Más bien, concédenos una nueva vida, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y ahora vamos a ver quiénes ganaron esos premios. Yo considero que son valiosísimos. La Biblia es para mí, es un libro muy sencillo
que nos ayuda a cómo leer las Sagradas Escrituras, escrito por Monseñor Pedro Agustín Rivera. La primera vamos a dar a Tampico, a Teobaldo Miranda de Tampico. Vamos a dar, la segunda son 5, a Paulina Gutiérrez Mira de Zapopan. La tercera, Alma Rosa de, amiga de Huerta. Alma, tienes que llamarnos con tus datos. Alicia Ciceno de La Piedad, Michoacán. Y hasta ahora vamos 4, uno más. Ana Rosa Rizo de Michoacán, aquí en México. Saludos a todos los queridos amigos en Michoacán. Esos son los 5 folletos. Y si usted dice, ¿dónde lo puedo conseguir? Monseñor es el rector de la antigua Basílica de Guadalupe, así que si usted va a visitar a nuestra madre en su casita, usted puede conseguirlo allá, o si no, busca informes allá. 3 imágenes grandes de la Virgen Santísima María de Guadalupe, Berenice de Plasencia de Guadalajara, Jalisco, Aide Martínez de Jerécuaro, Guanajuato, y María Teresa Guerra de Guadalajara, Jalisco. Y 3 imágenes más pequeñitos, pero igual bonitos. Vamos a darlo. Y esa llamada entró del grupo de Renovación Carismática de Tecomán, Colima. Los quiero mucho. Amelia Ruiz Aguilera, vamos a darte 1. A Tere Delgado de Guadalajara y Yolanda Alanís de Guadalupe, Nuevo León. Y tenemos 2 boletos. Y considero yo que este es el premio por excelencia, aparte de nuestras oraciones. Mercedes Romo, San Miguel del Alto, Jalisco. Que el Señor les bendiga y que los libera absolutamente en este tiempo de Cuaresma y siempre. Dios ha pagado el precio para tu libertad, ahora gózalo. Hasta siempre.